¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen abrir la boca solo para proferir palabras que duelen, que hieren el alma y dejan cicatrices invisibles? ¿Has sentido el peso de una crítica injusta, el aguijón de un chisme malintencionado, o el vacío dejado por una promesa rota por alguien en quien confiabas y te has visto agotado, frustrado, quizás incluso paralizado por dentro? Este dolor, este agotamiento emocional, esta sensación de que tu paz está siendo robada y tu alma desgarrada, hermano mío, no siempre es una casualidad o un fallo tuyo. Lejos de eso. Detrás de muchas de estas interacciones dolorosas y aparentemente humanas, existe una estrategia diabólica, un plan astuto del enemigo para destruirte emocionalmente, usando precisamente lo que más nos conecta y lo que debería edificarnos, otros seres humanos. Antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad estás viendo este video y no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este mensaje con alguien que necesita escuchar esto. Vamos juntos a difundir esta verdad y a edificar vidas. Satanás, el gran enemigo de nuestras almas, no necesita legiones de demonios visibles para derribarte. Su táctica más eficaz, y muchas veces imperceptible, es la de infiltrarse a través de personas, voces, actitudes, influencias, que tienen acceso directo a tu corazón, a tu mente, y consecuentemente, a tus emociones. Piensa conmigo. ¿Por qué tantos cristianos, incluso con fe y buenas intenciones, viven en constante desánimo, ansiedad y amargura? ¿Por qué la alegría del Señor, que debería ser nuestra fuerza, parece tan distante en algunos momentos? La respuesta, como nos enseñaría un hombre de Dios como Billy Graham, reside en la falta de discernimiento sobre las tácticas veladas del enemigo. Él sabe que un hijo de Dios, con el alma desgarrada, las emociones hechas pedazos, es un hijo paralizado, ineficaz, un guerrero sin fuerzas para luchar. Él no necesita arrastrarnos al infierno. Basta con aprisionarnos en un infierno emocional aquí en la tierra, un lugar de confusión, culpa, miedo y resentimiento que nos desconecta de la paz divina. Y para mantenerte en ese estado, Él moviliza vasos humanos, conscientes o inconscientes, para golpearte en los puntos más vulnerables. No estamos hablando aquí de enemigos declarados, de aquellos que abiertamente te persiguen. El peligro está precisamente en el camuflaje, en las personas que se acercan, que forman parte de tu entorno, de tu círculo íntimo, e incluso desde dentro de la propia comunidad de fe, por sus propias heridas, debilidades, envidias o falta de madurez espiritual, ellas se convierten en las puntas de lanza de ataques emocionales orquestados por el diablo. Es un asalto a tu autoestima, a tu fe, a tu libertad, a tu energía y a tu confianza, que puede dejarte en ruinas emocionales sin que comprendas la fuente del mal. Necesitamos urgentemente abrir los ojos. La ignorancia sobre estas tácticas no nos protege, al contrario, nos convierte en presas fáciles. El desconocimiento de cómo el enemigo opera a través de personas nos deja vulnerables, sin defensas, en un juego que ni siquiera sabíamos que estábamos perdiendo. Hoy, este mensaje no es para señalar con el dedo o generar desconfianza generalizada, sino para exponer las obras de las tinieblas y armarte con el discernimiento necesario. Es para darte herramientas para reconocer esos patrones, para proteger tu corazón y para cortar las líneas de ataque que el enemigo establece a través de terceros. ¿Estás listo para entender las 7 formas en que Satanás intenta destruirte emocionalmente usando personas? ¿Estás preparado para reconocer esos instrumentos, proteger tu alma y caminar en una paz y libertad que el enemigo no puede tocar? Este es un mensaje de alerta, pero sobre todo de liberación y esperanza, porque conocer la verdad es el camino hacia la sanación y hacia la victoria. Ya no necesitas ser una víctima. Hermano,
El primer tipo de persona que Satanás usa para minar tu alma es el crítico implacable. No hablo de la crítica constructiva, aquella que un hermano en amor te hace para edificarte, para impulsarte al crecimiento, que busca tu bien. Hablo de la crítica viciosa, aquella que no busca mejorar, sino demoler tu identidad. El diablo es el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10, y le encanta operar a través de bocas humanas que esparcen veneno, siembran dudas sobre tu valor y cuestionan tu capacidad y tu llamado, transformando cada palabra en una flecha envenenada. Estos críticos implacables pueden ser colegas de trabajo, vecinos, familiares y, lo más doloroso, pueden ser personas de dentro de la iglesia que se autodenominan celosas, pero cuyo verdadero propósito es la destrucción. Encuentran fallas donde no las hay, exageran defectos mínimos, distorsionan intenciones y tejen narrativas negativas sobre tu vida, a menudo a tus espaldas. El objetivo de Satanás con esta herramienta es doble. Primero, destruir tu autoestima, haciéndote dudar de quién eres en Cristo, de tu valor intrínseco, de tu identidad como hijo amado de Dios. Si logra convencerte de que no eres lo suficientemente bueno, que eres un fracaso, que no tienes talento o que eres incapaz de realizar cualquier cosa para Dios, te paraliza, te hace retroceder, rendirte e incluso aislarte, pues el miedo al juicio y a la condenación se convierte en una carga insoportable que te impide avanzar. La segunda intención es llenarte de ira y resentimiento. Cuando somos atacados injustamente, la carne clama por justicia, por venganza, por una oportunidad de probar que están equivocados. Si te permites sumergirte en la amargura, el diablo habrá abierto una puerta no solo para herirte, sino para transformarte en alguien que él también puede usar para herir a otros, perpetuando el ciclo de dolor. La ira no resuelta y el resentimiento corroen el alma, enferman el cuerpo y alejan la presencia del Espíritu Santo, robando tu paz y tu gozo. Piensa en David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, un rey, un guerrero aclamado, pero fue blanco de Simeí, quien lo maldecía y le arrojaba piedras, llamándolo hombre sanguinario. 2 Samuel 16, 7, 8. Simeí no estaba solo expresando una opinión. Él era la voz del enemigo, buscando desestabilizar a David en un momento de profunda vulnerabilidad y dolor. O piensa en Job, cuyos propios amigos, en lugar de consolar, lo acusaron de pecado y falla, minando su fe y su autoestima con sus palabras duras e injustas. El infierno sabe que un alma bombardeada por la crítica constante, por la desaprobación ajena, por la condenación, es un alma herida, ineficaz y sin gozo. ¿Cómo protegernos? Primero, comprendiendo que tu identidad no es definida por aquello que la gente dice de ti, sino por lo que Dios dice de ti. Eres amado, escogido, perdonado, valioso a los ojos del Padre con un propósito eterno. La voz del acusador no puede tener más peso que la voz del Creador que te formó. Segundo, cultivando la humildad ante Dios, pero no la autodepreciación ante los hombres. Reconoce tus debilidades ante Dios, pero no permitas que ellas se conviertan en tu sentencia de muerte en manos de terceros. Tercero, aprendiendo a callar la voz del acusador dentro de ti. Muchas veces, la crítica externa solo encuentra eco porque ya existe una autocrítica severa y una voz de condenación interna que necesitamos silenciar por la palabra. Cuarto, perdonando. La venganza y la amargura son trampas del enemigo para mantenerte preso. Perdona a aquellos que te hieren. Libérate del peso de cargar ese dolor. Tu paz vale más que tu razón. El cristiano que Satanás no puede destruir emocionalmente es aquel que tiene su autoestima firmada en Cristo. Él puede oír, pero no absorbe el veneno de la crítica. Comprende que la batalla es espiritual y no personal. No permite que la opinión de los hombres defina su dignidad o su propósito.
Él sabe que la única voz que realmente importa es la de Dios, y esa certeza es un escudo impenetrable contra las flechas encendidas del crítico implacable. Se levanta en su verdadera identidad, bendecido por Dios. El segundo tipo de persona que Satanás usa como su herramienta es el sembrador de dudas. Este no es el cuestionador sincero, que busca la verdad con humildad y deseo de aprender, sino aquel que, con su incredulidad arraigada, escepticismo generalizado o racionalismo excesivo, inyecta veneno de duda en tu fe. El diablo es el padre de la mentira, y su estrategia primaria es hacerte dudar de la palabra de Dios, del carácter de Dios, del amor de Dios, de la propia existencia de Dios o de su fidelidad en cumplir lo que prometió. Él hizo eso con Eva en el Edén con la sutil pregunta, ¿así que Dios dijo? Ciertamente no moriréis. Génesis 3:1-4, plantando la semilla de la desconfianza. La duda no es solo una incertidumbre intelectual, es un ataque emocional que mina tu paz, tu esperanza y tu seguridad en Dios. Estas personas pueden aparecer con diferentes ropajes. Pueden ser intelectuales que se burlan de la fe con argumentos científicos que deslegitiman la verdad bíblica, amigos que te animan a ser más realistas sobre los milagros o promesas divinas, o incluso creyentes que, por su propia falta de experiencia con el poder de Dios, siembran escepticismo sobre la capacidad de Dios de actuar en tu vida o en la vida de otros. Cuestionan tus testimonios, minimizan tus experiencias espirituales y te animan a confiar solo en lo que es palpable, visible y humano, desvalorizando lo que es sobrenatural. Te empujan hacia una fe tibia y sin poder. El impacto emocional de un sembrador de dudas es devastador. Crea una niebla en tu mente, dificultando que veas la verdad clara de la palabra. Te hace vacilar en creer las promesas, en orar con osadía, en dar un paso de fe que te llevaría a la victoria. La duda es un parásito que se alimenta de tu seguridad, roba tu gozo y te aprisiona en un ciclo de miedo y ansiedad, haciéndote incapaz de experimentar el poder de Dios. Si el diablo logra hacerte dudar de la palabra de Dios, te desconecta de tu fuente de vida, de tu roca inquebrantable, de tu refugio seguro. Te deja a la deriva, sin ancla en medio de las tormentas de la vida. Piensa en los espías que Moisés envió a Canaán. 10 de ellos regresaron con un reporte de incredulidad diciendo, «No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Números 13:31. Sembraron duda y miedo en el corazón de toda una nación, y el resultado fue que aquella generación no pudo entrar en la tierra prometida, vagando y muriendo en el desierto. La duda los paralizó y les robó la promesa divina. O imagina a Tomás, que necesitó ver y tocar para creer después de la resurrección. La ausencia de la convicción de la fe lo privaba del gozo y la paz que los otros discípulos ya experimentaban, manteniéndolo en un estado de incertidumbre innecesaria. ¿Cómo protegernos? Primero, sumergiéndote profundamente en la palabra de Dios y haciéndola tu verdad innegociable, tu fundamento inquebrantable. La Biblia no es un libro de cuentos, es la verdad revelada y viva. Cuanto más conozcas la palabra, más difícil será ser engañado por falsas ideas. Segundo, cultivando una relación íntima con Dios. La experiencia personal con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo es el antídoto más poderoso contra la duda. Cuando experimentas la fidelidad de Dios en tu vida, las voces de escepticismo pierden la fuerza y la credibilidad. Tercero, guardando tu corazón y tus oídos. Sé selectivo con quien compartes tus luchas de fe. Rodéate de hermanos que edifican, que creen, que te animan a confiar en Dios. Huye de aquellos que viven en el valle de la incredulidad y tratan de arrastrarte allí. El cristiano que Satanás no puede destruir emocionalmente es aquel que tiene su fe firmada en la roca, Jesucristo.
Él entiende que la fe no es la ausencia de cuestionamientos, sino la decisión de creer a pesar de ellos, basándose en la palabra de Dios. No permite que la incredulidad ajena contamine su propia convicción. Se rehúsa a regar las semillas de la duda plantadas por el enemigo. Sabe que la fe es la sustancia de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y es en ella donde encuentra su fuerza y su paz inquebrantables. El tercer tipo de persona que Satanás utiliza para afectar tus emociones es el manipulador controlador. Este individuo no busca solo influenciar tus decisiones, busca dominar tu voluntad, dictar tus elecciones y aprisionarte en una red de culpa, miedo y obligación, robando tu autonomía y tu gozo. El diablo es un tirano que busca esclavizar a la humanidad y le encanta operar a través de personas que ejercen un control enfermizo sobre la vida de otros, robándoles la libertad en Cristo. Esta manipulación puede venir con la apariencia de celo excesivo, de cuidado, de sabiduría o incluso de amor, pero en el fondo es una forma de esclavitud emocional que te aprisiona. Estos manipuladores usan tácticas sutiles y astutas como la culpa. Si de verdad me amaras, harías esto por mí. El miedo. Si no haces esto, algo malo te sucederá a ti o a tu familia. La obligación. Tienes que ayudarme o no eres un buen cristiano, hijo, hermano. La victimización. Nadie me entiende, solo tú puedes ayudarme en este momento terrible. O incluso la proyección. El problema eres tú, no yo. Siempre reaccionas mal. Distorsionan la verdad para sus propios fines egoístas. Crean escenarios de crisis y drama para obtener atención u obediencia. Y sutilmente te desautorizan a tomar tus propias decisiones, minando tu autoconfianza y tu capacidad de discernimiento, haciéndote depender de ellos. El impacto emocional de la manipulación es la pérdida gradual de tu libertad y de tu identidad. Te sientes preso, sofocado, como si tus elecciones no fueran realmente tuyas, sino imposiciones. Empiezas a vivir para agradar al manipulador, temiendo su reacción o desaprobación, y esta constante vigilancia te roba la paz. Esto lleva a la ansiedad crónica, a la frustración profunda, al resentimiento guardado y a una dolorosa sensación de estar viviendo una vida que no es la tuya, sino la del otro. El gozo de servir a Dios por amor se transforma en el peso de una obligación impuesta por humanos. El enemigo adora esta dinámica, pues un creyente que no es libre para servir a Cristo por convicción propia es un creyente emocionalmente exhausto, sin osadía y sin la plenitud del Espíritu Santo para combatir el buen combate. Piensa en Jezabel, una figura bíblica de manipulación y control. Ella manipuló al rey Acab para que tomara la viña de Nabot, usando la autoridad real para satisfacer sus propios deseos egoístas. 1 Reyes 21. Ella no lo forzó abiertamente, pero usó su estatus y la debilidad moral de Acab para llevarlo a cometer un gran pecado, robando la paz y la vida de Nabot. O piensa en los líderes religiosos a quienes Jesús tan duramente confrontaba por imponer cargas pesadas e imposibles sobre las personas, pero ellos mismos no las tocaban ni con un dedo. Lucas 11:46. Manipulaban la religión para controlar y oprimir, robando la paz y la libertad que deberían venir de la fe genuina en Dios. ¿Cómo protegernos? Primero, discerniendo la voz del Espíritu Santo de la voz de la manipulación. El Espíritu Santo nos convence, no nos culpa, nos anima, no nos amedrenta, nos libera, no nos aprisiona. La voz de Dios siempre te llevará a la libertad y a la vida, nunca a la esclavitud. Segundo, estableciendo límites claros y saludables. Tienes el derecho y la responsabilidad de decir no, sin culpa, cuando algo no está alineado con la voluntad de Dios o con tus propios límites. Jesús modeló esto.
Él tenía tiempo para estar con la gente, pero también tiempo para estar solo, para descansar, para orar y reponer fuerzas. Tercero, buscando consejo en personas sabias y maduras espiritualmente que puedan ayudarte a ver la manipulación y a fortalecerte para resistirla, dándote un nuevo punto de vista. Cuarto, confiando en la soberanía de Dios sobre tu vida, en lugar de en la aprobación o desaprobación humana que intenta controlarte. El cristiano que Satanás no puede destruir emocionalmente es aquel que vive en plena libertad en Cristo. Él entiende que su único maestro es Jesús y que su obediencia es principalmente a Él, por amor y convicción. No se deja atrapar por lazos de culpa o miedo impuestos por otros. Camina en convicción, no en coacción, guiado por el Espíritu Santo. Su paz interior no depende de la aceptación o del humor del manipulador, sino de la certeza de que está en el centro de la voluntad de Dios. Y esa libertad es una fortaleza inexpugnable contra las tácticas de control y opresión del enemigo. El cuarto tipo de persona que Satanás usa para destruir tu alma es el distraedor mundano. Esta no es una figura abiertamente pecaminosa o que te incita al mal flagrante, sino alguien que, a través de su estilo de vida, sus valores y sus prioridades, te arrastra sutilmente hacia la superficialidad y lejos de tu enfoque espiritual genuino. El diablo sabe que no necesita hacerte pecar gravemente para volverte ineficaz. Le basta con distraerte, ocuparte con lo trivial y pasajero, seducirte con los placeres superficiales de este mundo y hacerte perder la pasión y el fervor por lo que es eterno y verdaderamente significativo. Estos distractores pueden ser amigos que te invitan constantemente a actividades que te alejan de tu tiempo con Dios, de la comunión o del servicio, familiares que se burlan de tu compromiso con la iglesia o con tu crecimiento espiritual, o incluso figuras influyentes en las redes sociales que promueven un estilo de vida de consumo desenfrenado, vanidad y entretenimiento vacío, haciéndote sentir que la vida cristiana es aburrida, restrictiva o anticuada. Pueden convencerte de que está bien flexibilizar tus principios para disfrutar la vida, de que necesitas gozar la vida más, y que el fervor espiritual es para los radicales o para los que no saben vivir. El impacto emocional de la distracción mundana es la apatía espiritual. Empiezas a sentirte tibio, sin entusiasmo por las cosas de Dios, sin pasión por su presencia. La oración se vuelve una carga pesada, la lectura de la Biblia una obligación sin sentido, la comunión con los hermanos un peso. La búsqueda de Dios es reemplazada por la búsqueda de placeres efímeros, por reconocimiento humano, por bienes materiales que nunca llenan el vacío. El gozo del Señor es sustituido por una satisfacción momentánea y superficial que rápidamente se desvanece, dejando un vacío aún mayor en tu alma. Te conviertes en un cristiano demasiado ocupado para Dios, sin tiempo para lo que realmente importa, y el enemigo celebra, pues sabe que un creyente distraído es un creyente desarmado, sin discernimiento y propenso a caer en las próximas y más graves tentaciones. Piensa en Demas, compañero de Pablo, a quien el apóstol menciona con tristeza en 2 Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas no negó la fe abiertamente, no cometió un pecado público escandaloso, pero fue seducido por las distracciones y los atractivos del mundo. Simplemente se alejó, perdió el enfoque en aquello que era eterno, y su utilidad para el reino fue comprometida, terminando su jornada espiritual de forma apática. O piensa en el joven rico que se entristeció y se fue cuando Jesús lo invitó a vender todo y seguirle, porque amaba sus muchas posesiones. Mateo 19:22. Las riquezas no eran intrínsecamente malas, pero se convirtieron en un ídolo, una distracción que le impidió seguir a Cristo plenamente y alcanzar la vida eterna.
¿Cómo protegernos? Primero, evaluando constantemente tus prioridades. ¿Qué está en la cima de tu lista? ¿Dios y su reino o las cosas de este mundo pasajero? ¿La eternidad o el aquí y ahora? Haz elecciones conscientes que reflejen tu compromiso innegociable con Cristo. Segundo, estableciendo un tiempo innegociable y sagrado con Dios. Que la oración, la lectura de la palabra y la meditación sean tu oxígeno diario, tu refugio, tu fuente de fuerza y enfoque. Tercero, siendo selectivo con tus compañías. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios será quebrantado. Rodéate de personas que te impulsan hacia arriba, que te desafían a crecer en Cristo, y no que te arrastran al lodo de la superficialidad y la irrelevancia. Cuarto, cultivando una cosmovisión eterna. Recuerda que el mundo pasa, y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Y esto te dará la perspectiva correcta para tus elecciones. El cristiano que Satanás no puede destruir emocionalmente es aquel que tiene su mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se deja deslumbrar por los brillos efímeros de este mundo o por las voces que lo seducen. Entiende que el verdadero gozo y la verdadera paz vienen de una vida dedicada a Dios y no de las distracciones vacías que el mundo ofrece. Él elige la mejor parte, aquella que no le será quitada. Lucas 10:42. Y esa elección lo convierte en un objetivo imposible para las seducciones y las trampas de distracción del enemigo. El quinto tipo de persona que Satanás utiliza para destruir tu alma es el juez legalista. Esta figura es peligrosa porque opera dentro de la estructura de la fe, o al menos bajo la apariencia de ella, pero distorsiona la gracia de Dios en un sistema pesado de reglas y méritos humanos. El diablo es el padre de la condenación, y le encanta operar a través de personas que en lugar de señalar a la cruz redentora de Cristo, señalan la falla humana, la ley no comprendida, los ritos vacíos, robando la libertad, el gozo y la paz que vienen de la justificación por la fe en Jesús. Estos jueces legalistas son aquellos que te exigen una perfección imposible de ser alcanzada por tus propias fuerzas, que te recuerdan constantemente tus debilidades y pecados pasados, que juzgan tu espiritualidad basándose en apariencias externas, cómo te vistes, qué músicas escuchas, qué lugares frecuentas, qué comes o no comes. Imponen cargas pesadas, estándares que ellos mismos quizás no puedan cumplir en secreto, y te hacen sentir que nunca eres lo suficientemente bueno para Dios, que siempre estás en deuda, siempre fallando, siempre necesitando hacer más para ser aceptado. Se alimentan de la culpa ajena y de la inseguridad de los otros, buscando su propia justicia. El impacto emocional del legalismo es devastador. Genera un ciclo vicioso de culpa opresora, vergüenza profunda y condenación constante que aplasta el espíritu. Vives bajo un yugo pesado, siempre tratando de probar tu valor a Dios y a los hombres, en una carrera sin fin por aceptación. El gozo de la salvación se apaga, sustituido por un miedo constante a equivocarte y a ser rechazado, no solo por Dios, sino por la comunidad. Te conviertes en esclavo del deber y del tener que, en lugar de vivir en la libertad del poder en Cristo, que nos capacita por amor. El amor de Dios parece distante y condicional, y la relación con Él se convierte en una actuación religiosa vacía, no una comunión genuina y liberadora. El enemigo adora a un creyente legalista, pues él está siempre exhausto, sin la fuerza que viene de la gracia, y listo para caer por agotamiento o desesperación, por no lograr satisfacer las exigencias de los hombres. Piensa en los fariseos a quienes Jesús tan duramente confrontaba. Eran maestros de la ley, celosos en su observancia de rituales, pero habían transformado la religión en un sistema opresor, pesado y sin vida.
Imponían reglas sobre los otros, pero ellos mismos no vivían la esencia de la ley, que es el amor y la misericordia. Mateo 23:4. Criticaban a Jesús por curar en sábado, por comer con pecadores, por no seguir sus tradiciones, mientras perdían la esencia del corazón de Dios, que busca la salvación y la transformación, no la condenación. Eran ladrones de la gracia, aprisionando a las personas en un sistema de obras que las alejaba de la verdadera libertad y de la relación con el Padre. ¿Cómo protegernos? Primero, comprendiendo la profundidad y la suficiencia de la gracia de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. No necesitas merecer el amor de Dios. Ya fue dado plena y libremente en Cristo Jesús. Segundo, enfocándote en la obra consumada de la cruz. Jesús pagó el precio total y definitivo por tus pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, porque Él ya llevó sobre sí el peso de tu pecado. Tercero, discerniendo el espíritu de condenación. Cuando te sientas oprimido por una culpa que no lleva al arrepentimiento y a la restauración, sino a la desesperación y a la parálisis, sabe que esa no es la voz de Dios. La voz de Dios nos convence para restaurarnos, no para aplastarnos. Cuarto, rodeándote de hermanos que predican y viven la gracia de forma genuina, que te edifican en amor y te señalan a la cruz de Cristo, no a la ley del hombre. El cristiano que Satanás no puede destruir emocionalmente es aquel que vive en la plenitud de la gracia de Dios. No se doblega a la condenación humana o religiosa. Él sabe que fue justificado por la fe en Jesús y que su posición en Cristo es inquebrantable, no dependiendo de su propio desempeño. Reconoce sus fallas y debilidades, sí, pero las lleva a la cruz y recibe el perdón, no deteniéndose en ellas para autoflagelarse. Camina en libertad, sirviendo a Dios por amor y gratitud, no por obligación o miedo a la condenación. Y esa libertad es un escudo poderoso contra las flechas de condenación del enemigo que intenta aprisionarnos nuevamente. El sexto tipo de persona que Satanás usa para destruirte emocionalmente es el drenador emocional. Esta figura no es necesariamente maliciosa en sus intenciones o abiertamente crítica, sino que es un absorbente constante de energía, tiempo y compasión. El diablo adora usar personas que viven en un estado perpetuo de victimización, negatividad, drama o dependencia insaciable, exhaustando tu fuerza espiritual y emocional hasta que te sientas completamente seco, agotado e incapaz de servir a Dios o a quien sea. Estos drenadores emocionales son los que están siempre en crisis, los que se quejan incesantemente de todo sin buscar solución o aceptar ayuda, los que exigen atención y energía constantes, los que nunca asumen responsabilidad por sus propios problemas y culpan a todos y a todo a su alrededor. Crean un ambiente de pesimismo, drama y cansancio a tu alrededor, donde la ligereza y el gozo no pueden prosperar. Pueden llamarte a cualquier hora del día o de la noche, contar los mismos problemas repetidamente, y cuando intentas ofrecer una solución o una palabra de aliento, encuentran otra razón para justificar su inacción o su desesperación, haciendo que cada interacción sea pesada. El impacto emocional de un drenador es el agotamiento profundo y crónico. Te sientes exhausto, sobrecargado, como si estuvieras cargando el peso del mundo en la espalda, y muchas veces la culpa de la felicidad ajena. Tu propio gozo y paz son minados, sustituidos por una sensación de impotencia, frustración e incluso resentimiento. Empiezas a sentirte culpable por no poder resolver la vida del otro, o resentido por ser constantemente requerido y nunca tener tu propio tanque reabastecido. La compasión se transforma en fatiga por compasión, y tu propia relación con Dios puede sufrir,
pues tienes poca o ninguna energía emocional para invertir en tu vida espiritual o para oír la voz del Padre. El enemigo celebra cuando estás exhausto, pues un creyente cansado es un creyente que no puede luchar, orar o adorar con fervor, volviéndose vulnerable. Piensa en los israelitas en el desierto. Aunque Dios los estaba sosteniendo y guiando milagrosamente, ellos murmuraban y se quejaban constantemente sobre la comida, el agua, el liderazgo. Números 11:1. Esta actitud de victimización, ingratitud y murmuración no solo los perjudicó, sino que también agotó a Moisés al punto de que él se sintió sobrecargado y deseó la muerte. Números 11:15. La murmuración constante no es solo una manifestación de incredulidad, es una fuerza que drena la fe y la energía de aquellos a su alrededor, creando un ambiente tóxico. ¿Cómo protegernos? Primero, discerniendo la diferencia entre ayudar genuinamente y permitir que alguien te use o te sobrecargue. Es fundamental tener compasión, pero también es vital no permitir que la negatividad y la irresponsabilidad de otros te sobrecarguen al punto de exhaustarte. El amor no es sinónimo de codependencia o de cargar la carga ajena indefinidamente. Segundo, estableciendo límites saludables y firmes. No eres responsable de resolver los problemas de todo el mundo, ni de ser el único confidente de todos los dolores ajenos. Aprende a decir no con amor y a dirigir a la persona a la fuente real de ayuda que es Dios y a la atención profesional si fuera el caso. Tercero, protegiendo tu propio tanque de combustible espiritual y emocional. Prioriza tu tiempo con Dios, tu descanso, tu ocio y tus propias necesidades para que puedas rebosar hacia los demás y no solo agotar tus últimas fuerzas. Cuarto, cultivando una actitud de gratitud y positividad en tu propia vida. No permitas que la negatividad ajena contamine tu propio espíritu o robe tu gozo en el Señor. El cristiano que Satanás no puede destruir emocionalmente es aquel que ha aprendido a proteger su energía espiritual y emocional de forma proactiva. Él tiene compasión, pero discierne cuando la ayuda se convierte en una fuente de agotamiento tóxico para sí mismo. Establece límites con amor, sabiendo que no puede salvar a nadie, solo Jesús puede. Vive en gratitud y no se deja arrastrar al pantano de la queja y la victimización. Entiende que su fuerza viene del Señor y es en Él donde se recarga, volviéndose intocable por las demandas excesivas y los espíritus de desánimo que intentan robar su vitalidad. Finalmente, el séptimo y quizás más cruel tipo de persona que Satanás usa para destruir tu alma es el traidor o falso amigo. Este es el individuo que por su deslealtad, quiebre de confianza, abandono en momentos de necesidad o pura hipocresía, causa las heridas emocionales más profundas y duraderas. El diablo es el padre de la mentira y de la traición desde el principio, y le encanta operar a través de corazones disimulados para sembrar amargura, desconfianza y aislamiento en las relaciones y en la propia alma. Estos traidores pueden ser amigos íntimos, compañeros de ministerio, líderes espirituales o incluso familiares en quienes depositaste tu confianza más profunda. Pueden abandonarte cuando más necesitas apoyo y lealtad, esparcir mentiras sobre ti a tus espaldas para denigrar tu imagen, usar información confidencial que les confiaste en tu contra, o simplemente revelarse como alguien que nunca fue verdaderamente tu aliado, sino que siempre buscó sus propios intereses. El dolor de la traición es único porque no viene de un enemigo declarado, de alguien de quien ya esperabas el mal, sino de alguien a quien invitaste a tu círculo más íntimo, alguien a quien abriste tu corazón y entregaste tu vulnerabilidad. El impacto emocional de la traición es desgarrador y puede ser devastador. Genera un dolor agudo que puede llevar a la amargura corrosiva, al resentimiento profundo y a la incapacidad de confiar de nuevo en cualquier persona, creando un aislamiento autoimpuesto.
Puedes aislarte, construyendo muros altos alrededor de tu corazón para protegerte de futuras decepciones, pero terminando por alejar también el amor, la comunión genuina y las bendiciones que vienen de relaciones saludables. La traición puede generar cuestionamientos sobre tu propio discernimiento, llevándote a la culpa y a la autodegradación. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Incluso puede hacerte dudar de la lealtad de Dios si proyectas la falla humana sobre Él. El enemigo celebra la traición, pues rompe lazos, divide el cuerpo de Cristo y aprisiona el alma en la cárcel del rencor y la desconfianza. Piensa en Judas Iscariote. Él no era un enemigo, sino uno de los 12 discípulos, alguien a quien Jesús llamó amigo, Mateo 26:50, con quien compartía la mesa y los secretos del reino. Su traición con un beso fue la puñalada más dolorosa, un acto de profunda deslealtad que marcó la vida de todos los involucrados, especialmente la de Jesús. El propio Jesús experimentó la traición y la soledad del abandono por aquellos que Él amó y sirvió. E incluso después de la resurrección, uno de los primeros actos de Pedro fue restaurarse de su propio acto de negación, que podría ser visto como una forma de traición y abandono en un momento crítico, Juan 21, mostrando el peso del arrepentimiento y la restauración. ¿Cómo protegernos? Primero, reconociendo que el dolor de la traición es real y humano, pero no permitiendo que se transforme en amargura. Hebreos 12:15 advierte: mirando diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Segundo, eligiendo perdonar. El perdón no es olvidar o justificar el mal cometido, es liberarte a ti mismo de la prisión del resentimiento y del dolor que el traidor te impuso. Perdonar no es primariamente para el otro, es para ti, para tu propia libertad y sanación. Tercero, aprendiendo a confiar en Dios sobre todas las cosas y de todas las personas. La gente falla, sí, pero Dios es fiel y su lealtad es inquebrantable. Tu seguridad está en Él. Cuarto, siendo sabio en quien confías, buscando el discernimiento del Espíritu Santo sobre las relaciones, pero sin cerrar tu corazón para siempre. Hay personas buenas en el mundo, en el cuerpo de Cristo, que pueden bendecir tu vida. El dolor del pasado no puede robar la posibilidad de futuras bendiciones y relaciones saludables. El cristiano que Satanás no puede destruir emocionalmente es aquel que, incluso herido por la traición, elige perdonar y confiar en Dios. Entiende que la lealtad de Cristo es su ancla y que el amor de Dios sana todas las heridas, incluso las más profundas. Se rehúsa a ser prisionero del rencor o del miedo a ser herido de nuevo. Permite que Dios restaure su capacidad de amar y de confiar, sabiendo que en Cristo está seguro e intocable en su alma, porque su fundamento no está en la falibilidad de los hombres, sino en la fidelidad incondicional de Dios. Hermano, todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado hoy no tiene el propósito de sumergirnos en la paranoia o llevarnos a desconfiar de cada persona a nuestro alrededor. Lejos de eso, el verdadero objetivo es equiparnos con un discernimiento espiritual agudo para que podamos comprender las tácticas de nuestro adversario y así proteger el campo de batalla más vital, nuestras emociones y nuestra alma. Satanás, en su astucia, no tiene poder sobre un corazón que está firmemente anclado en Cristo, pero es experto en encontrar brechas, en usar cualquier herramienta humana disponible para minar nuestra fe, robarnos la paz y paralizarnos. Vimos las diferentes caras a través de las cuales el enemigo opera para herirte emocionalmente. Descubrimos que se manifiesta por medio del crítico implacable, que busca destruir nuestra autoestima. Pero la verdad es que nuestra identidad inquebrantable en Cristo es nuestro refugio seguro.
Observamos cómo usa al sembrador de dudas, que intenta erosionar nuestra fe. Sin embargo, nuestra fe está firmada en la roca de la palabra y en la experiencia viva con el Padre, volviéndola inquebrantable. Comprendimos que moviliza al manipulador controlador, que roba nuestra libertad, pero fuimos liberados para vivir bajo la única y dulce autoridad de Jesús, que nos concede verdadera autonomía. Enfrentamos al distraedor mundano, que intenta seducir nuestra espiritualidad con lo efímero, pero nuestro tesoro está en el cielo, y nuestro enfoque debe estar innegociablemente en Cristo, que es eterno. Desenmascaramos al juez legalista, que roba el gozo de la gracia. No obstante, somos justificados por la fe, libres de toda condenación, y esa gracia nos sostiene. Percibimos al drenador emocional, que chupa nuestra energía y nos lleva al agotamiento, pero en Cristo encontramos la fuente inagotable de restauración y vitalidad. Y por último, reconocimos al traidor o falso amigo, que causa las heridas más profundas de la desconfianza, pero por la gracia divina somos llamados a perdonar, a confiar en Dios y a permitir que Él sane cada cicatriz, restaurando nuestra capacidad de amar. Es tiempo de despertar, de levantar tus defensas espirituales. Basta de ser un blanco fácil para los ataques sutiles del enemigo. La batalla por tu alma es real, y tus emociones son un campo estratégico para él. Si logra mantenerte en un estado de dolor, amargura, ansiedad o culpa, habrá alcanzado su objetivo, un guerrero de Dios paralizado e ineficaz para el reino. Pero la gloria del Evangelio es que no necesitas vivir de esa forma. Tienes el poder en Cristo para discernir cada ataque, para resistir a las influencias negativas y para experimentar la sanación profunda que solo Él puede dar. Comienza hoy mismo protegiendo tu mente, filtrando lo que permites que entre y permitiendo que la palabra de Dios sea la verdad por la cual guías tus pensamientos. Guarda tu corazón con toda diligencia, no permitiendo que la amargura o el resentimiento echen raíces. Elige el perdón, liberándote de la prisión que es cargar el dolor del otro. Aprende a establecer límites saludables y amorosos, honrando tu propio espacio y tu tiempo de comunión con el Padre. Rodéate de hermanos y hermanas en la fe que edifican, que te impulsan hacia arriba y que ofrecen un hombro amigo y consejos sabios. Permanece en la gracia, rechazando toda condenación que no viene del Espíritu Santo. Sobre todo, fija tus ojos en Jesús, pues Él es el único que nunca te traicionará, nunca te manipulará, nunca te criticará sin amor y nunca te agotará. En Él, y solamente en Él, encontrarás tu paz duradera, tu identidad inquebrantable, tu libertad plena y tu fuerza invencible, pues Él es el Señor de todas las cosas. Entonces, ¿cuál será tu elección hoy? ¿Seguirás siendo un blanco constante para las artimañas emocionales del enemigo? ¿O te levantarás como alguien que, consciente de estas tácticas, protege su alma con diligencia y camina en una paz y libertad que el enemigo no puede tocar? Este mensaje es una invitación a la acción. Decide vivir una vida de discernimiento, de protección y de libertad en Cristo. Rechaza ser un instrumento o una víctima de las estrategias del enemigo. En el nombre de Jesús, que tu alma sea blindada, tu mente sea renovada y tus emociones sean sanadas y guardadas por la poderosa presencia del Espíritu Santo. Amén.